El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ocultarse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Quédate con nosotros. Hermanos, varias son las enseñanzas de este fragmento del Evangelio de Lucas. Vamos a tratar de extraer 3 de ellas. La primera, sobre la actitud de la suegra de Simón una vez que fue curada de la fiebre. Se puso a servirles. La segunda, cómo los demonios confiesan la divinidad de Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios. Y la tercera es cómo Jesús es enviado a todos, la universalidad de la salvación, para anunciar el reino de Dios. Lo primero es considerar la actitud de la suegra de Simón. No sabemos su nombre, pero sí sabemos cómo ella, agradecida por el favor que recibe de Jesús, no se queda inmóvil ni se queda estática, sino que se pone a servir a Jesús y a su comitiva. Qué importante es el ser agradecido, es de bien nacido. Muchas son las personas que pedimos favores y una vez que se nos conceden, una vez que hemos alcanzado lo que pretendíamos alcanzar, no nos acordamos ni siquiera de dar las gracias y mucho menos de corresponder en la medida de nuestras posibilidades a esos favores. Por supuesto que el agradecimiento es algo que nace de un corazón noble. Y así, esta mujer, después de haber recibido este favor del Señor, se levantó y se puso a atender a Jesús y a los que le acompañaban, que, como ya he comentado también en la atención que Jesús recibe en la casa allá en Betania de sus amigos Lázaro, Marta y María, no era fácil
esa atención porque Jesús caminaba con mucha gente detrás de él, empezando que solo los apóstoles eran 12. La segunda parte nos está diciendo cómo tenemos que confesar la divinidad de Jesucristo. Esa divinidad de Cristo no solamente se ha de confesar de palabra, sino con la vida toda. El demonio confesó la divinidad de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, nosotros podemos decir que solo con esa confesión nos vamos a salvar. Pero fíjense que no. El demonio no deja de ser demonio solo por gritar a los cuatro vientos y públicamente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. No deja de ser demonio, es decir, malo, mentiroso. Ustedes y yo tenemos que poner de manifiesto la fe en Jesucristo mediante el servicio desinteresado a los hermanos. Fíjense bien, a imitación del mismo Maestro. Jesús, que curó enfermos, liberó a poseídos del demonio, hizo tantos milagros y maravillas, no está cobrando o pasando la factura de esos favores que Él ha concedido. Sencillamente deja en la decisión y en la libertad del que se ha beneficiado cómo ha de corresponder al favor que se le ha concedido. Confesar a Jesús que es el Señor mediante la oración, mediante el sacrificio del verdadero amor a los hermanos, mediante la administración generosa, caritativa de los dones que el Señor nos ha dado para que sean aquí prudentemente administrados y atraer las almas al puerto seguro de la salvación, que no es otro sino que la misma persona de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo confesamos la divinidad de Jesús? Como la tienen que confesar los verdaderos creyentes, como la han confesado los santos, esos confesores que van desgastando su vida por la santidad propia y de los demás, por el amor a Dios y al prójimo. Tercer punto, Jesús se aparta porque va a los lugares solitarios a orar, a rezar, a encontrarse con su Padre. Pero la gente lo busca. Y lo busca tal vez y seguramente no por la enseñanza doctrinal del reino de Dios que tiene Él como misión primordial de hablarnos de ese reino. Seguramente la inmensa mayoría de los que andaban buscando a Jesús era arrastrando a sus enfermos en camillas, a los paralíticos, para ver cómo alcanzaban la curación de su cuerpo, la curación de sus enfermedades físicas. Pero lo más importante es buscar a Jesús para tener vida eterna. Y ese es el tesoro escondido que encierran las parábolas que tanto nos hablan de su reino. Él vino a eso, a salvarnos y a decirnos cuál es el camino, y el único camino es Él para poder llegar a tener la vida verdadera, la vida eterna. Hace unos años, donde permanecí más de 2 décadas en una parroquia, por gracia de Dios, en mi natal Nicaragua, en mi inolvidable parroquia de la Inmaculada Concepción del Viejo, donde está la patrona de mi país, una persona me dijo una frase en un tono de inconformidad por los años que Dios me tuvo ahí.
Recuerde, Padre, que ustedes son aves de paso, que los que nos quedamos aquí somos los parroquianos, pero ustedes emigran, unos van, otros vienen. En aquel momento, por supuesto que no se tomaron aquellas palabras de una manera, podemos decir, serena y tranquila, pues estaban siendo dichas en el contexto de un tanto de convulsión y de inconformidad. No somos onza de oro, como también se dice en ese lugar, es decir, que no somos monedita o pepita de oro que le agrada a todo el mundo. Pero sí me dijo mucha verdad, porque el Señor nos pone donde Él quiere, el tiempo que Él quiere para hacer esta misión, la misma que Él hacía en su vida terrena. ¿Cuál? Predicar el reino de Dios a todas las ciudades donde Él, en sus designios y en sus misteriosos decisiones, nos coloca y nos pone. Así es. Para eso he sido enviado, dijo Jesús. No ha sido enviado para hacer negocios. No ha sido enviado para que le hagan un altar y que le estén echando flores nada más. No. No ha sido enviado para hacer campaña política. No. Atención, ¿por qué digo esto? Porque con la excusa de la evangelización y del profetismo, hay quienes exaltan su propia figura por el egoísmo y la egolatría que les domina el corazón. ¿Qué es el tema de predicación? ¿A qué nos ha enviado Jesús? A hablar del cielo, a hablar del camino para poder llegar a Él, que no es otro sino el mismo Jesús, y sin hacer diferencias ni distinción de personas. Tenemos que hacer esta predicación a los que nos agradan y a los que no nos agradan, a los que nos aplauden y a los que nos lanzan piedras. A todos tenemos que predicar el mismo evangelio. Recordemos que se trata de agradar primero a Dios, obedecer primero a Dios y después a los hombres. Que Dios mismo nos ayude para que podamos cumplir con una conciencia recta, buena y santa esta misión, la de llevar a todo el mundo el Evangelio de Jesucristo. Amén.